En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. El sacramento del bautismo. Dios, al crear al hombre, le concedió el don de la gracia santificante, elevándolo a la dignidad de hijo suyo y heredero del cielo. Al pecar Adán y Eva, se rompió la amistad del hombre con Dios, perdiendo el alma la vida de la gracia. A partir de este momento, todos los hombres, con la sola excepción de la bienaventurada Virgen María, nacemos con el alma manchada por el pecado original. La misericordia de Dios, sin embargo, es infinita. Compadecido de nuestra triste situación, envió a su Hijo a la tierra para rescatarnos del pecado, devolvernos la amistad perdida y la vida de la gracia, haciéndonos nuevamente dignos de entrar en la gloria del cielo. La misericordia de Dios, sin embargo, es infinita. Compadecido de nuestra triste situación, envió a su Hijo a la tierra para rescatarnos del pecado, devolvernos la amistad perdida y la vida de la gracia, haciéndonos nuevamente dignos de entrar en la gloria del cielo. Todo esto nos lo concede a través del sacramento del bautismo. Con él hemos sido sepultados por el bautismo para participar en su muerte, de modo que así como él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Romanos 6:4. Noción del bautismo. El bautismo es el sacramento por el cual el hombre nace a la vida espiritual, mediante la ablución del agua y la invocación a la Santísima Trinidad. Nominalmente, la palabra bautizar, baptizein en griego, significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Romanos 6:3-4, Colosenses 2:12, como nueva criatura. 2 Corintios 5:17, Gálatas 6:15. Catecismo número 1214. Entre los sacramentos ocupa el primer lugar porque es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Catecismo número 1213. San Pablo lo denomina baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo. Tito 3:5. San León Magno compara la regeneración del bautismo con el seno virginal de María. Santo Tomás, asemejando la vida espiritual con la vida corporal, ve en el bautismo el nacimiento a la vida sobrenatural. El bautismo, sacramento de la nueva ley. Es dogma de fe que el bautismo es un verdadero sacramento de la nueva ley instituido por Jesucristo. Además de la definición dogmática del Concilio de Trento, el Papa San Pío X condenó como herética la siguiente proposición de los modernistas. La comunidad cristiana, dicen estos, introdujo la necesidad del bautismo, adoptándolo como rito necesario y ligando a él las obligaciones de la profesión cristiana. Los modernistas niegan con esta proposición tanto la institución del bautismo por Cristo como su esencia propia de sacramento verdadero. En la Sagrada Escritura también se aprueba que el bautismo es uno de los sacramentos instituidos por Jesucristo. En el Nuevo Testamento aparecen testimonios tanto de las notas esenciales del sacramento como de su institución por Jesucristo. El mismo Señor explica a Nicodemo la esencia y la necesidad de recibir el bautismo. En verdad te digo que quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Juan 3:5.
Jesucristo da a sus discípulos el encargo de administrar el bautismo. Juan 4:2. Ordena a sus apóstoles que bauticen a todas las gentes. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18, 19. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautizare, se salvará. Marcos 16, 15, 16. Los apóstoles, después de haber recibido la fuerza del Espíritu Santo, comenzaron a bautizar. Hechos 2, 38 y 41. Y entrando en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, aparecen ya figuras del bautismo, es decir, hechos o palabras que de un modo velado anuncian aquella realidad que de modo pleno se verificará en los siglos venideros. Son las figuras del bautismo según la doctrina de los apóstoles y de los padres, la circuncisión, Colosenses 2, el paso del Mar Rojo, 1 Corintios 10, 12, el diluvio universal, 1 de Pedro 3:20. En Ezequiel 36:25 hallamos una profecía formal del bautismo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Isaías 1:16 y siguientes, Isaías 4:4 y Zacarías 13:1, etc. También nos hablan de esta realidad, del bautismo sacramental que Cristo instituiría en el futuro. Además, el bautismo que confería San Juan Bautista antes del inicio de la vida pública de Jesucristo fue una preparación inmediata para el bautismo que Cristo instituiría. Mateo 3:11. El bautismo de Juan, sin embargo, no confería la gracia, tan solo disponía a ella, moviendo a la penitencia los corazones. Así nos lo enseña Santo Tomás de Aquino en el tomo 3, la cuestión 38, apartado 3. Sobre el momento de institución, Santo Tomás de Aquino explica que Jesucristo instituyó el sacramento del bautismo precisamente cuando fue bautizado por Juan. Mateo 3:13 y siguientes, al ser entonces santificada el agua y haber recibido la fuerza santificante de la santa humanidad del Verbo divino, la segunda persona, Jesucristo. La obligación de recibirlo la estableció después de su muerte, Marcos 16:15. Lo mismo enseña el Catecismo Romano en su parte segunda, capítulo 2, número 20. El signo externo del bautismo, la materia. La materia del bautismo es el agua natural. Así nos lo dice el Concilio de Florencia. Las pruebas son la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia y la razón teológica. La Sagrada Escritura nos dice que lo dispuso el mismo Cristo, Juan 3:5, quien no naciere del agua. Y así lo practicaron los apóstoles, Hechos 8:38. Llegados donde había agua, Felipe lo bautizó, Hechos 10, 44, 48. Las pruebas del magisterio de la Iglesia lo definió el Concilio de Trento. Si alguno dijere que el agua verdadera y natural no es necesaria para el bautismo, sea anatema. Dessinger 858. Trento hizo esta definición contra la doctrina de Lutero, que juzgaba lícito emplear cualquier líquido apto para realizar una ablución. Otros textos del Magisterio, Dessinger 412, 447, 696. Sería materia inválida, por ejemplo, el vino, el jugo de frutas, la tinta, el lodo, la cerveza, la saliva, el sudor y, en general, todo aquello que no sea agua verdadera y natural. Y la prueba de la razón teológica encuentra además los siguientes argumentos de conveniencia para emplear el agua. El agua lava el cuerpo, luego es muy apta para el bautismo que lava el alma de los pecados. Y el bautismo es el más necesario de todos los sacramentos. Convenía por lo mismo que su materia fuera fácil de hallar en cualquier parte.
agua natural. Así nos lo explica Santo Tomás de Aquino. La ablución del bautizado puede hacerse ya, sea por infusión, derramando agua sobre la cabeza, o por inmersión, sumergiendo totalmente al bautizado en el agua. El bautismo, nos dice el Código de Derecho Canónico en su número 854, se ha de administrar por inmersión o por infusión, de acuerdo a las normas de la Conferencia Episcopal. Para que el bautismo sea válido, debe derramarse el agua al mismo tiempo que se pronuncian las palabras de la forma. El agua debe resbalar o correr sobre la cabeza, tal que se verifique un lavado efectivo. En caso de necesidad, por ejemplo, bautismo de un feto, bastaría derramar el agua sobre cualquier parte del cuerpo. La forma. La forma del bautismo son las palabras del que lo administra, las cuales acompañan y determinan la ablución. Esas palabras son: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta fórmula expresa las 5 cosas esenciales: la persona que bautiza, ministro; yo; la persona bautizada, sujeto; te; la acción de bautizar, el lavado, bautizo; la unidad de la divina naturaleza, en el nombre, en singular, no en los nombres, lo que sería erróneo; y quinto, la distinción de las 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Efectos del bautismo. Los efectos del bautismo son 4. La justificación, la gracia sacramental, la impresión del carácter en el alma y la remisión de las penas. La justificación. Hemos dicho que la justificación consiste, según su faceta negativa, en la remisión de los pecados y según su faceta positiva, en la santificación y renovación interior del hombre. Según nos dice el Catecismo en su número 1989, y el Dessinger 799, no son 2 efectos, sino uno solo, pues la gracia santificante se infunde de modo inmediato al desaparecer el pecado. Estas 2 realidades no pueden coexistir, y además no hay una tercera posibilidad: el alma o está en pecado o está en gracia. Así pues, al recibirse con las debidas disposiciones, el bautismo consigue, primero, la remisión del pecado original, y en los adultos, la remisión de todos los pecados personales, sean mortales o veniales. Y segundo, la santificación interna, por la infusión de la gracia santificante, con la cual siempre se reciben también las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Las demás virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, puede decirse que Dios toma posesión del alma y dirige el movimiento de todo el organismo sobrenatural que está ya en condiciones de obtener frutos de vida eterna. Estos 2 efectos se resumen, por ejemplo, en el texto de la Sagrada Escritura que dice: bautizaos en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, santificación interior. Hechos 2:38. Otros textos significativos: 1 Corintios 6:11, Hechos 22:16, Romanos 6:3 y siguientes, Tito 3:5, Juan 3:5, etc. En el Magisterio de la Iglesia se enseña esta verdad en los siguientes textos también del Dessinger: 696, 742, 792, 895, etc. La gracia sacramental. Esta gracia supone un derecho especial a recibir los auxilios espirituales que sean necesarios para vivir cristianamente como hijo de Dios en la Iglesia hasta alcanzar la salvación. Con ella el cristianismo es capaz de vivir dignamente su nueva existencia, pues ha renacido, cual nueva criatura,
Con ella el cristiano es capaz de vivir dignamente su nueva existencia, pues ha renacido cual nueva criatura semejante a Cristo, que murió y resucitó, según las palabras del apóstol. Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él, asimismo, fuisteis resucitados por la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Colosenses 2:12. El tercer elemento es el carácter bautismal. El bautismo recibido válidamente imprime en el alma una marca espiritual indeleble, el carácter bautismal, y por eso este sacramento no se puede repetir. Concilio de Trento, Dessinger y Catecismo coinciden en esta realidad. Como hemos dicho, el carácter sacramental realiza una semejanza con Jesucristo, que en el caso del bautismo implica, primero, la incorporación del bautizado al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. El bautizado pasa a formar parte de la comunidad de todos los fieles que constituyen el cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es el mismo Señor. De la unidad del cuerpo místico de Cristo, uno e indisoluble, se sigue que todo aquel que recibe válidamente el bautismo, aunque sea bautizado fuera de la Iglesia católica, por ejemplo en la Iglesia ortodoxa o en algunas confesiones protestantes, se convierte en miembro de la Iglesia una, santa, católica y apostólica, fundada por nuestro Señor Jesucristo. El segundo aspecto de este carácter bautismal es la participación en el sacerdocio de Cristo, esto es, el derecho y la obligación de continuar la misión salvadora y sacerdotal del Redentor. Por el carácter, el cristiano es mediador entre Dios y los hombres, eleva hasta Dios las cosas del mundo y da a los hombres las cosas de Dios. Esta participación es doble, primero activa, segundo pasiva. Activa, santificando las realidades temporales y ejerciendo el apostolado. Así lo resume el decreto sobre el apostolado de los seglares. La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación al apostolado. Por su misma naturaleza, supone el hecho único y exclusivo de la recepción bautismal. Y pasiva, facultad para recibir los demás sacramentos. Por eso el bautismo se denomina Ianua Sacramentorum, puerta de los sacramentos. Por último, el cuarto efecto del sacramento del bautismo, la remisión de las penas debidas por los pecados. Es verdad de fe que el bautismo produce la remisión de todas las penas debidas por el pecado. Concilio de Florencia, Concilio de Trento, Dessinger 696, Dessinger 792, así nos lo confirman. Se supone, naturalmente, que en caso de recibirlo un adulto, debe aborrecer internamente todos sus pecados, incluso los veniales. Por esto San Agustín enseña que el bautizado que partiera de esta vida inmediatamente después de recibir el sacramento, entraría directamente en el cielo. De peccatorum meritis et remissione. Libro segundo, 28:46. Santo Tomás explica el porqué de este efecto con las siguientes palabras. La virtud o mérito de la pasión de Cristo obra en el bautismo a modo de cierta generación, que requiere indispensablemente la muerte total a la vida pecaminosa anterior, con el fin de recibir la nueva vida. Y por eso quita el bautismo todo el reacto de pena que pertenece a la vida anterior. En los demás sacramentos, en cambio, la virtud de la pasión de Cristo obra a modo de sanación, como en la penitencia. Ahora bien, la sanción no requiere que se quiten al punto todas las reliquias de la enfermedad. Necesidad de recibir el bautismo. El bautismo es absolutamente necesario para salvarse, de acuerdo a las palabras del Señor. El que creyere y se bautizare, se salvará. Marcos 16:16. El Concilio de Trento definió: si alguno dijere que el bautismo es libre, es decir, no necesario para la salvación, sea anatema. Dessinger 861. La legislación eclesiástica afirma: el bautismo, puerta de los sacramentos, cuya recepción de hecho, o al menos de deseo, es necesaria para salvarse.
La razón teológica es clara. Sin la incorporación a Cristo, la cual se produce en el bautismo, nadie puede salvarse, ya que Cristo es el único camino de vida eterna. Solo Él es el Salvador de los hombres. Juan 14:9, Hechos 4:12. Sin embargo, este medio necesario para la salvación puede ser suplido en casos extraordinarios cuando sin culpa propia no se puede recibir el bautismo de agua, por el martirio, llamado también bautismo de sangre, y por la contrición o caridad perfecta, llamada también bautismo de deseo, para quienes tienen uso de razón. Primero, el bautismo de deseo es el anhelo explícito, el catecúmeno, o implícito, pagano o infiel, de recibir el bautismo, deseo que debe ir unido a la contrición perfecta. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña al respecto que a los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Otros textos del Magisterio pueden verse también en Dessinger 388, 413. Para aquel que ha conocido la revelación cristiana, el deseo de recibirlo ha de ser explícito. Por el contrario, para el que no tenga ninguna noticia del sacramento, basta el deseo implícito. De esta forma, la misericordia infinita de Dios ha puesto la salvación eterna al alcance real de todos los hombres. Es pues conforme al dogma creer que los no cristianos que de buena fe invocan a Dios, sin fe es imposible salvarse, están arrepentidos de sus pecados, no puede cohabitar el pecado con la gracia, tienen el deseo de hacer todo lo necesario para salvarse, cumplen la ley natural e ignoran inculpablemente a la verdadera Iglesia, quedan justificados por el bautismo de deseo. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis». Marcos 10:14. Nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Catecismo 1261. El bautismo de sangre es el martirio de una persona que no ha recibido el bautismo, es decir, el soportar pacientemente la muerte violenta por haber confesado la fe cristiana o practicado la virtud cristiana. Jesús mismo dio testimonio de la virtud justificativa del martirio. A todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. El que perdiere su vida por amor mío, la encontrará. Mateo 10:39, etc. La Iglesia venera como mártir a Santa Emereciana, que antes de ser bautizada fue martirizada sobre el sepulcro de su amiga Santa Inés, al que había ido a orar. De Valentiniano II, que fue asesinado mientras se dirigía a Milán para recibir el bautismo, dijo San Anselmo: «Su deseo lo ha purificado». Conforme al testimonio de la tradición y la liturgia, por ejemplo, la festividad de los santos inocentes, también los niños que no han llegado al uso de razón pueden recibir el bautismo de sangre.
¡Viva Cristo Rey!